Buenas noches, hermanos presentes, y también un saludo a nuestros hermanos que están a la distancia. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Hebreos capítulo número 4. Vamos avanzando ya los últimos versículos del capítulo 4. No recuerdo cuándo empezamos el capítulo 4, ya hace harto tiempo, ¿cierto? Harto contenido la epístola a los Hebreos, ¿eh? Dice el versículo 11, vamos a detenernos ahí en el versículo 11 nomás, que es una conclusión de lo que el autor venía desarrollando. Dice, procuremos pues, ese pues es muy importante, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Señor bendiga su palabra. Un versículo muy contundente. Tiene harto contenido, parece un pasaje corto, pero hay harto que comentar al respecto. El hilo conductor es el mismo. Ustedes saben, hemos estado ya varias semanas hablando del reposo. El reposo que en el Antiguo Testamento, en la experiencia de Israel en el desierto, tenía que ver con llegar a esa tierra del descanso, esa tierra del remanso, ¿cierto? El oasis, donde fluye leche y miel, la tierra prometida que el Señor le prometió a Abraham. Era el reposo en ese entonces y el pueblo no pudo entrar, y tampoco el líder, que fue Moisés, tampoco pudo entrar. En primer lugar, el pueblo no pudo entrar porque el Señor los castigó duramente debido a su desobediencia. Ellos no le creyeron al Señor. Vimos muchos pasajes donde ellos altercaban con Dios, ¿cierto? Murmuraban en contra de Dios. Y todo ese cúmulo de tensión que tenía que cargar también Moisés lo llevó también a cometer un tremendo error, ¿cierto? Golpear la peña. El Señor le dijo que le hablara a la peña, pero golpeó la peña y por lo tanto el Señor también lo castigó a él. Y de manera implacable, siendo un hombre que podríamos decir, poner en la balanza los méritos, las virtudes y los defectos, sin duda que tenía más virtudes que defectos. La balanza se inclinaba a un hombre manso, un hombre obediente, consagrado, temeroso de Dios. Sin embargo, el Señor, en la esfera de la ley implacable, no le permitió entrar en la tierra prometida, que era el reposo. Entonces, ese es el contexto de todo esto. Pero el autor de Hebreos, como bien sabemos, está enfocando algo mucho más trascendental e importante, por supuesto, pero mucho más trascendental que eso. Está enfocando al reposo que se llama Jesucristo. Ese reposo al cual hemos entrado nosotros por pura gracia, donde todas nuestras obras han quedado depositadas en sus manos, donde nosotros ahora podemos decir que realmente experimentamos el Sabbat, porque reposo en original es Sabbat, de donde viene la palabra sábado, descanso. ¿Y por qué lo decimos así? Porque Él es nuestro descanso. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, que dice, descansar, reposar. En Cristo hay descanso. Descansamos de nuestras obras, lo leíamos en el versículo número 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios también de la suya. Por lo tanto, el reposo se llama Jesucristo, el énfasis es Jesucristo.
Y solamente mencionar, desde el capítulo 1, cuando comenzamos, el autor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, está poniendo en alto a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo. El Hijo es superior en la profecía, el Hijo es superior a los ángeles, el Hijo es superior a Moisés, el Hijo es superior a Josué. En fin, siempre la superioridad del Hijo. Y el reposo en Cristo es superior al reposo que podamos tener en lo terrenal. Ahora, en el versículo 11 hay una exhortación, producto de que el autor de Hebreos sabía muy bien lo que estaba pasando en esa comunidad hebrea. Había una mezcla de verdaderos creyentes y de creyentes nominales. En el contexto de ese tiempo, algunos que estaban volviendo atrás, ¿cierto? Porque el hombre siempre es proclive a volver atrás. La diferencia es que los creyentes no volvemos atrás. Cuando leamos ahí capítulo 11 de Hebreos, ahí nos detendremos otro poco cuando dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un pasaje contundente, ¿no es cierto?, que lo vamos a leer en su oportunidad, Hebreos 10:39. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos procuremos, está exhortando precisamente a aquellos que todavía, aunque pertenecían a una comunidad cristiana, por decir así, él sabía muy bien que habían algunos que no habían entendido el Evangelio. Pero fíjense que en todas estas exhortaciones él se incluye en la problemática. Por eso que estos textos son a veces mal usados por aquellos que insisten en defender que la salvación no es segura, no es garantizada, que depende de tus obras, de las mías, depende de lo que hagamos o dejemos de hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, leíamos una vez en el capítulo número 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos? Se incluye el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay algunos airosamente dicen, ¿ve que la salvación se puede perder? No, no es lo que está diciendo el pasaje. Ahí lo que está diciendo es que no hay escapatoria fuera de Jesucristo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el capítulo 4, este es el contexto más directo de esta urgencia de entrar en el reposo, dice el versículo 1, temamos pues, nuevamente una conclusión, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Creo que siempre la necesidad de predicar el Evangelio en todas las iglesias, porque uno puede decir en las iglesias hay solo creyentes, lamentablemente sabemos que no es así. Por eso es muy bueno siempre estar recordando esto. Le hemos llamado a este estudio entrar o caer, porque son las dos palabras que vamos a enfatizar en esta noche. Entrar es entrar en el reposo cuyo nombre se llama Jesucristo. Y caer significa condenación. Acuérdense ustedes que venimos de una naturaleza caída. Si nosotros no estuviéramos en Cristo ahora, estamos virtualmente caídos. Y como caídos, condenados. Entonces cuando hablamos de entrar en la esfera de salvación es entrar en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo, nuestro descanso para nuestras obras, para nuestra salvación. Pero el caer es algo muy dramático. El autor de Hebreos lo presenta así, porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como Dios ha descansado también de la suya. Versículo 11, la conclusión, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga, ahí está la expresión, en semejante ejemplo de desobediencia. El deseo directo de Cristo, bueno, primero apartamos por el concepto de Dios. Cristo es Dios, por supuesto. Dice que Dios es paciente para con ¿quiénes? Lo dice Pedro, ¿cierto? Dios es paciente para con nosotros, según de Pedro 3, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué interesante eso, cuando dice es paciente para con nosotros. La paciencia es un atributo de Dios exclusivamente extendido a los creyentes. El Señor, en este tiempo, obviamente, estamos en un tiempo de providencia divina. Dios hace salir su sol, dice la Escritura, sobre justos e injustos. Pero los únicos que podemos degustar, hermano, para salvación, los atributos esenciales de Dios, como lo es su amor, su gracia, su misericordia y su profunda paciencia, somos los creyentes. El Señor extiende su paciencia para con los que van a ser salvos.
Por lo tanto, el deseo directo de Dios es salvar a sus personas que ha escogido, ¿ya? Ninguno se va a perder. El deseo directo de Cristo, que es Dios, es exactamente igual. Esta es la voluntad del Padre, dice Jesucristo, ¿no es cierto?, a la multitud, que de los que todo Él me diera, yo no pierda ninguno, ¿ya? Entonces cuando dice todo el que viene a mí, no le echo fuera, ¿se acuerda que dice? El que golpea, se le abre, el que busca, etcétera, y dice todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y no se va a perder ni uno solo, Juan capítulo 6. Lo vuelve a ratificar ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando se presenta lo que se conoce como la oración sacerdotal, donde Él intercede por sus discípulos, los que serían sus apóstoles, y por su intermedio, todos los creyentes a través de los siglos, incluyéndonos a nosotros, donde dice que ninguno se ha perdido. Por lo tanto, esta expresión, entrar en el reposo, procurar entrar en el reposo, tiene que ver con entrar en la esfera de la salvación de manera que ninguno caiga en condenación, caiga en la desobediencia que tiene un castigo. Israel lo tuvo de manera ejemplar en el desierto, pero la humanidad que está caída tendrá un castigo realmente terrible por toda la eternidad. Entonces, hermano, esta palabra procurar, por aquí vamos a comenzar, Hebreos 4:11, denota la idea de urgencia. Hay otra versión que lo traduce como esforzarse, como apresurarse, como darse prisa. Fíjese que el Evangelio siempre es presentado como un llamado urgente. La Biblia es un llamado de urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Que nosotros somos pecadores y si morimos siendo pecadores, nos perdemos por toda la eternidad. Uno podrá decir, es que yo soy joven, así que me queda toda una vida por delante. Pero ¿quién de nosotros tiene garantizado un solo segundo de vida? ¿Cuántas veces hemos dicho, una persona puede decir, yo cuando sea viejito me voy a arrepentir? Pero ese momento de ser viejito no tiene ninguna garantía. Uno dice, los últimos 5 minutos de vida, yo me arrepiento. Capaz que esté viviendo ya los últimos 5 minutos de su vida. Por lo tanto, el llamado del Evangelio es urgente. Y creo que lo leímos en virtud de lo que dice Hebreos capítulo número 7, porque de ahí viene el hilo conductor. Dice, otra vez determina un día. Estoy en Hebreos 4:7. Otra vez determina un día. ¿Cuándo? ¿Mañana, pasado, 2 meses, 1 año? Hoy. Lo lee, ¿no? Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7 al 8. Este pasaje tiene una armonía con lo que el apóstol Pablo, y también lo leímos, le dice a los corintios, lo voy a leer y después le doy la cita para que no se distraiga. Citando la escritura del Antiguo Testamento, dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, no mañana, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. De modo que vemos, hermano, en esta palabra procurar, que estamos analizando de Hebreos 4:11, la idea de darse prisa, de diligencia rápida. No puede usted dejarlo para mañana. El hombre no tiene una urgencia porque piensa que va a vivir eternamente, que nunca va a cruzar el umbral de la muerte. Pero nosotros debemos tener en cuenta como cristianos que, y ahora estamos reposando nosotros, descansando en Cristo, porque si la muerte nos alcanza, nosotros ya estamos seguros en Cristo, ¿ya? La muerte lo único que hará es llevarnos a los brazos de Cristo. Esa es la gran diferencia con un inconverso. Un inconverso, cuando usted va a un funeral de un inconverso, usted lo primero que piensa, yo sé que usted como cristiano y yo lo pensamos, ¿dónde estará esta persona? Y sabemos que si él murió o ella murió sin Cristo, esa persona inmediatamente, su entendimiento, su noción de existencia está en un lugar de tormento, esperando el juicio final. Pero cuando vamos a un funeral de un creyente, sabemos que esa persona está muchísimo mejor. Está en el remanso, en el reposo que se llama Jesucristo. Por eso la urgencia del llamado al Evangelio.
¿Cuántos nos acordamos, por ejemplo, del profeta Isaías? Si gusta me acompaña, en el capítulo 1. Esto es un clásico de púlpito, un clásico de las predicaciones de antaño. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice. Note cómo el Espíritu Santo agrega esa idea de urgencia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, esto habla de intensidad, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la cantidad y la intensidad del pecado. El poder de la sangre de Cristo puede limpiar los pecados más intensos, más notorios que nosotros podamos tener. Pero el énfasis, ¿dónde está? El Espíritu Santo, ¿dónde pone el acento en la boca del profeta? Venid luego. Es ahora, no es mañana. Tiene una idea de diligencia rápida, urgente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Saben, hermanos, nosotros gozamos de estar a cuentas con Dios. Cuando usted le debe algo a alguien, no sé si le ha pasado, la Biblia dice no debáis a nadie nada. Aquí podemos matar 2 pájaros de un tiro. Pero cuando usted se libra de esa deuda, usted descansa, ¿cierto? Pero la deuda que teníamos con Dios era inalcanzable. Pues acuérdense ustedes que la salvación tiene un precio tan alto, tan costoso, tan precioso, que es la sangre, el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede pagar ese costo? No, es imposible. Pero el Señor lo hizo por nosotros. Él pagó la deuda. Y esa cancelación de la deuda nos permite estar a cuentas con Dios. Mirarlo cara a cara por la fe, porque estamos en Cristo. Es lo que dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Él. Estamos a cuentas con Él. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, la salvación no tiene en la salvación no hay ninguna participación humana. Venid y estad a cuentas ahora. Todo lo ha hecho Él. El llamado es urgente, el llamado es imperativo. Veamos lo que dice, esto es Isaías, lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Isaías 1.18. Veamos lo que dice Zacarías ahora. Zacarías, también en el capítulo 1. Mire cómo aquí lo dice Zacarías. Dice en el versículo 3, el Señor hablando a Zacarías, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Este es un imperativo, es un mandamiento. No dice, ¿me quieren aceptar? No, volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Note el versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lea usted, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. De manera que vemos en la tónica de Dios un llamado de urgencia, pero lamentablemente vemos en la tónica del ser humano, entre los cuales estás tú y estoy yo, esto de endurecer el corazón y no volverse a Dios y no prestar atención ni escuchar al Señor. Aún siendo creyentes, hermano, nuestro corazón, aunque seamos salvos, aunque estemos sellados con el Espíritu Santo, acuérdense que en Cristo recuperamos algo que se perdió en el jardín del Edén. A ver si están poniendo atención, ustedes lo van a responder. ¿Qué se perdió en el jardín del Edén? El libre albedrío, la inocencia, pero esa inocencia y ese libre albedrío lo recuperamos en Cristo. Y como hay libre albedrío, tú puedes obedecer y desobedecer. El creyente que anda en obediencia tiene comunión con Dios, tiene comunión con los hermanos, sirve al Señor con gozo, pero el que no está en comunión y en desobediencia con el Señor, su vida lamentablemente carece de fruto y vive en esterilidad. Y su corazón se va llenando de una cáscara tan dura, hermano, que se llama piedra, se va petrificando. Por eso este llamado no es solamente para los inconversos, sino que también para los creyentes. Si oyereis hoy, no mañana, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por ejemplo, esta misma tónica que estamos nosotros desarrollando de procurar, eso de tener diligencia ahora de entrar en el reposo, es la misma tónica, es la misma perspectiva de la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, vamos a
el Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Evangelio de Mateo, capítulo número 8, versículo 19. Versículo 19 dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y las promesas se las lleva el viento, ¿eh? Mire lo que le dice el Señor, porque podría haber dicho el Señor, yo me pongo en esa escena, qué bien, bienvenido, no sé cómo se llamará, y no, le dice la advertencia que también nosotros debemos entender. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hoy día se busca al Señor que te da prosperidad, que te da felicidad. Si no, la gente no sigue a ese Señor. El Señor de la Biblia no te promete prosperidad ni resolver tus problemas. Te promete algo más trascendental. Te promete salvación. Te promete perdón de pecado, justificación, vida eterna, herencia incorruptible en la gloria. ¿Para qué más? Tremenda promesa que el Señor nos entrega. Entonces este escriba no sabía que este Señor, este Jesús de Nazaret, no tenía dónde recostar su cabeza. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mire cómo le responde el Señor. Jesús le dijo, sígueme. Eso es urgencia, eso es ahora. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué solemne respuesta, qué seria respuesta. Yo sé que si esto lo respondemos en algún momento, debut y despedida. Porque el Cristo que se presenta hoy día es un Cristo de salón, es un Cristo diplomático, es un Cristo políticamente correcto. ¿Por qué digo esto? Porque esta persona, este discípulo del versículo 21, cuando le dice al Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, no se puede interpretar en la idea de que el padre ya había muerto. Porque uno inmediatamente piensa, lo estamos velando, déjame que lo enterremos y vengo. No, lo que está diciendo como buen judío, esto es por inferencia, que esta persona sabía muy bien que tenía que esperar la muerte de su padre, cuándo podría ocurrir eso no se sabe, para recibir la herencia. Porque una vez que el padre moría, ¿cierto?, se repartía la herencia. El Señor tuvo que confrontar ese tipo de cosas. Una vez le dijo una persona, le dijo al Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia. El problema es que hoy día también son tan latentes, ¿no?, tan actuales. Y el Señor le dijo, ¿qué creen que yo soy repartidor de tierra? Y les da la tremenda lección, mirad, y esto va para todos nosotros, mirad, guardaos de toda ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Ese texto creo que hay que imprimirlo y ponerlo en nuestras casas, hermano. La vida no consiste en la cantidad de bienes, no consiste, el éxito en Cristo no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Eso se llama avaricia, que el Señor nos guarde de eso. Porque la avaricia, permíteme decirte, que mora en ti y mora también en mí. Es un pecado que está aquí. Por lo tanto, lo que quería este muchacho, este hombre, era vivir la vida, enterrar a su padre, recibir la herencia, y de ahí te sirvo. No, pero el Señor le dice, ahora, sígueme, dice el versículo 22, porque el llamado al Evangelio, el llamado a servir al Señor, no es para mañana, no es para 30, 40 años después, es para ahora, no sé si me explico. Deja que los muertos entierren a sus muertos. La verdad, hermanos, que nosotros vamos aprendiendo que vivimos entre muertos. No nos jactamos de eso, pero los creyentes somos vivos entre los muertos, porque Él nos ha dado vida, y vida espiritual. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, hermano, Lucas capítulo 19, vemos lo siguiente, versículo 1 al 6, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 6. Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Árbol sicómoro es con hartas ramas que podía treparlo. La higuera, por ejemplo, era un árbol sicómoro. Y
dice la Escritura, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, note esta frase de Cristo, Zaqueo, ¿qué dice? Lea usted, date prisa. Ese es el llamado de Cristo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, hoy es necesario que pose yo en tu casa. El llamado de urgencia, el llamado de inmediatez, de inminencia, es el llamado del Evangelio. Aquí podríamos comentar muchas cosas, pero me quiero ceñir en honor al tiempo. Esa palabra, hoy es necesario, esa palabra original significa, hoy es obligatorio que yo pose en tu casa. Porque el Señor, ¿sabían ustedes que tenía un itinerario obligatorio que el Padre le había dado? Tenemos muchos pasajes, pero solamente comentar algunos. Es necesario que vaya a Jerusalén. ¿Se acuerda que le dijo a los discípulos? Es obligatorio que yo vaya allá y padezca allá y muera allá. Ese necesario es obligatorio. O cuando pasó por Samaria, es necesario pasar por Samaria. Es decir, el itinerario divino le imponía, le obligaba a cumplirlo. Y el Señor, como obediente, porque era un hijo obediente, cumplió los designios ¿de quién? De su Padre. De modo que cuando vemos, hermanos, en Hebreos capítulo número 4, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, es un llamado a la urgencia. Podemos citar muchos más textos, hermanos. Pablo dice a los Efesios, por ejemplo, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es decir, es un llamado a la urgencia de volverse al Señor. ¿Ah? Vemos, por ejemplo, en el capítulo, eso está en Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 5, verso 15 al 16. Romanos 12, por ejemplo, dice, lo que requiere diligencia, no, lo que requiere, a ver, me quería, se me fue. Lo voy a leer mejor. Romanos 12, 11. A ver si lo quieren buscar, pero si no, aquí está, claro. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿ya? Es decir, presto para cumplir, ¿no es cierto?, el objetivo. El capítulo 13 de Romanos también, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Y podríamos seguir citando, ¿ya? Uno se entusiasma porque en realidad abunda la Biblia en este procuremos pues de Hebreos capítulo 4, versículo 11. Apliquemos diligencia rápida. No nos dejemos guiar por la desobediencia que es reina, ¿no es cierto?, de la antigua naturaleza que mora todavía en nosotros. Procura con diligencia, me acordé también, presentarte a Dios aprobado, ¿cierto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, vemos un llamado a la inmediatez, a la urgencia. Volvamos a Hebreos capítulo 4, versículo 11. Ya hemos desarrollado, procuremos, ¿cierto?, esforzarse, apresurarse, darse prisa. Dice, entrar en aquel reposo. No vamos a redundar acá, creo que está muy claro. Aquel reposo, fíjese que está un demostrativo. Aquel reposo, ¿cuál reposo será? Bueno, el que dice el versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En otras palabras, hermano, el reposo es la salvación eterna en Cristo. En otras palabras, el reposo de Dios en Cristo. A ese se refiere. Es un reposo muy específico. Se llama Jesucristo. Por lo tanto, Hebreos 4:11, cuando dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, en Cristo Jesús, en el Hijo, que tiene un propósito entrar ahí, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya la desobediencia de Israel la hemos visto en el texto y también en el Antiguo Testamento.
Una desobediencia que tuvo un castigo en el desierto, pero en términos de eternidad tendrá un castigo en el lago de fuego y azufre. Por eso que hablamos de entrar en Cristo significa entrar en el reposo, entrar en la esfera de salvación. Pero permanecer en la caída, caer en tal ejemplo de desobediencia significa lisa y llanamente condenación. Esta expresión detengámonos ahí y la analizamos en el resto de la reunión, para que ninguno caiga. Bueno, la referencia directa la tenemos en el capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos pues, ese es un temor reverente, un temor de, ¿no es cierto?, de reverencia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto se mantiene en la epístola a los Hebreos. Cuando vayamos, por ejemplo, en el capítulo número 6, ahí hay un pasaje que se usa mucho para insistirnos de que la salvación se pueda perder. Por ejemplo, dice, los que degustaron la palabra de Dios, los que fueron hechos partícipes del don celestial, en fin, y recayeron, dice la Escritura que ellos no podrán ser renovados otra vez para salvación. Entonces, se tuerce la Escritura, se saca del contexto y del contexto de toda la Escritura para decir que si usted cae como creyente, usted pierde la salvación. Pero nunca ellos responde cuál es la causa de una caída tan dramática para perder la salvación. Porque algunos dicen, bueno, con el pecado, el problema es que todos los días pecamos. Y no solamente pecamos en una comisión de pecado, sino que pecamos también en omisión, es decir, no hacemos lo que debemos hacer. Ahora, pecado también es perder la fe. Cuando usted está temeroso, está ansioso, no tiene confianza en el Señor, ya está pecando. Por lo tanto, de una u otra manera todos pecamos. Ese pecado es lo que nos hace caer y perder la salvación cuando se confronta esta falsa doctrina de que la salvación es condicional, no hay respuesta. Hermanos, el creyente verdadero, no el nominal, el verdadero, tiene su salvación garantizada en Cristo, de una vez y para siempre. Ya lo vamos a ver. Pero, primeramente, esta idea de advertencia del autor de Hebreos se repite en varios lugares. Ya leíamos capítulo 2, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria fuera de Cristo. En la misma tónica aparece, por ejemplo, en el capítulo 12 de Hebreos, algún día también llegaremos ahí, si el Señor no viene antes. O a ver, al capítulo 12, sacando la cuenta, de aquí al 2030 estaremos por acá. Es broma. Dice el capítulo 12 de Hebreos, versículo número 15. Mire, leamos todos ahí. Hebreos 12:15. Mirad bien. Nuevamente, la misma advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El autor de Hebreos está advirtiendo a la comunidad hebrea que mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Obviamente un llamado a los creyentes nominales y en lo específico judaizantes, que seguían insistiendo que la salvación no era solo por Cristo, sino por guardar ¿qué cosa? Guardar la ley y seguir mirando el ritual mosaico. Les está advirtiendo. Pero, hermanos, creo que un pasaje muy aclaratorio respecto a esta caída que dice Hebreos capítulo 4, cuando dice el autor, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, lo tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 10, que también en algún momento lo estuvimos analizando. Un pasaje que tiene mucho contenido y que nos obliga, no lo vamos a hacer hoy día, pero a desarrollarlo leyendo el Antiguo Testamento también. Vamos a sintetizar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Quiénes? El pueblo de Israel en el desierto. Codiciaron. Saltemos al versículo 11. Y estas cosas les acontecieron a Israel
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, ahí está la iglesia, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Noten lo que dice el versículo 12. Yo lo tengo subrayado aquí. Así que, conclusión, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, caída en la Biblia, vamos a ceñirnos al Nuevo Testamento, puede significar varias cosas. Por ejemplo, dice la Escritura, ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Caída puede ser un asunto físico, ¿cierto? Que cae por el efecto de la gravedad. Caída puede ser entendido como condenación, ¿ya? El hombre cayó en pecado allá en el huerto del Edén, ¿cierto? Y cayó en pecado y cayó en condenación. Si el Señor no hubiese tenido un plan de salvación, el hombre, cuando digo hombre digo mujer, todos nosotros hubiésemos sido condenados, porque estamos en una naturaleza caída. Pero caída también puede significar, ¿no es cierto?, la idea de desobediencia, un desliz, producto de nuestra fragilidad humana. ¿Un creyente puede caer, sí o no? Claro que sí, pero no pierde su salvación. Entonces hay que distinguir esto. Ahora, en el enfoque que le está dando el autor de Hebreo es el mismo que el apóstol Pablo lo hizo con los Gálatas. Vamos a la epístola a los Gálatas. Fíjense que la epístola a los Gálatas tiene la misma problemática que la comunidad hebrea, la que recibió la epístola a los hebreos que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque los Gálatas eran varias iglesias en una región que se llamaba Galacia, ¿cierto? Lo que actualmente es Turquía. Entonces Pablo llegó a predicar el evangelio de la gracia por medio de la fe, el mismo evangelio que predicamos nosotros. Si usted le predica a una persona, ¿qué le va a decir? ¿Que guarde el ritual de Moisés? No, le va a decir que los pecados son perdonados en la obra vicaria de sustitución, ¿cierto? Todo suficiente de Cristo en la cruz. Todo aquel pecador que descansa en Cristo es salvo. Hay perdón de pecado y justificación. Muy bien. Eso es lo que predicó Pablo. Pero al corto plazo ocurrió que los efectos de los judaizantes comenzaron a pervertir el evangelio, insistiendo nuevamente que la salvación no era solo por Cristo, sino que también guardar las obras de la ley. Una problemática que hasta el día de hoy existe. A lo mejor no en su versión judía, pero también obras, sacramentismo, como estuvimos hablando en los programas, ¿no es cierto? La herencia de la Reforma es una iglesia sacramentalista, una iglesia confesionalista. Hermanos, ni los sacramentos ni las confesiones nos pueden salvar, solamente Cristo. Por lo tanto, la problemática es muy similar. Y vemos, por ejemplo, en Gálatas, capítulo número 5, si me acompañan aquí, en el versículo 4, en particular. Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Este es una enseñanza directa a aquellos contumaces que insistían en justificación por obras. Les dice Pablo, de Cristo os desligasteis. Deténgase allí. Esa palabra desligarse es separarse. ¿Qué dijo el Señor? Separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos estar desligados de Cristo, separados de Cristo. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. La ley exige obras. La ley exige obras tuyas y mías para aprobar las demandas que Dios establece. ¿Y qué dice como conclusión? Hermano, lea usted ahí. De la gracia habéis caído. Aquí no está enseñando que un creyente puede caer de la gracia. Lo que está enseñando que una persona que escuchó el evangelio, a lo mejor a priori lo aceptó en el sentido de que, Cristo murió por mí, y al corto plazo vuelve atrás, quiere decir que no estaba en la gracia, sino que ha caído de esa esfera que lo podría haber salvado. Fíjense que esto nos queda mucho más claro con lo que dice el propio Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice. Estoy maravillado. Esta palabra maravillado significa sorprendido.
es realmente insólito lo que está pasando. Eso es lo que está diciendo. De que tan pronto os hayáis alejado, lo mismo, separado, desligado, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, versículo 7, no que haya otro. No hay otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es lo que pasa, hermano. Una persona que le agrega, aunque sea una mínima porción, a la obra de Jesucristo, está pervirtiendo el evangelio. Si nosotros resumimos qué es el evangelio, la tremenda, la buena noticia de que nosotros, siendo pecadores, somos perdonados, justificados y salvados solamente por la obra de Cristo en la cruz. Si usted le agrega algo, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, se me ocurrió, Cristo más guardar el día sábado, o abstenerse de ciertos alimentos, eso es un evangelio pervertido. Ahí caen todas las religiones, ¿y sabe por qué? Porque Cristo, y lo dice la Escritura, es la piedra de tropiezo. Se produce la caída que es para condenación, porque el que no está arraigado, ligado a Cristo, vinculado con Cristo, está caído, y esa caída es de condenación. Por lo tanto, ahí tropiezan todas las religiones. La otra vez leíamos, la Iglesia Católica dice que no es solamente la Biblia la autoridad final, sino que es la tradición, es la infalibilidad del Papa, los credos, los acuerdos conciliares, confesiones, etc. Pero no solamente eso, obras, la caridad más la obra de Cristo. Eso es un evangelio pervertido. Lo mismo pasaba en este tiempo. Los judaizantes seguían insistiendo que la salvación no era solamente por Cristo. Por lo tanto, había que volver al Sinaí, había que volver a Moisés y volver a las obras, las exigencias de la ley. Eso es, en definitiva, desligarse de Cristo. ¿Y qué significa desligarse o separarse de Cristo? Caer de la gracia, no estar en la gracia. Ahora, para aclarar muy bien esto, hermano, para que ninguno quede con la duda, ningún creyente verdadero puede caer de la gracia. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 2, usted lo puede leer y con esto vamos terminando. Dice en el versículo 2, o leámoslo del versículo 1 para que se entienda el contexto, ¿cierto? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos, ¿qué cosa? Lo leímos. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2. ¿Por quién? Por Cristo. También tenemos entrada por la fe, y ahí subraye eso, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El estar en la plataforma, voy a decirlo así, en la plataforma firme, consistente de la gracia de Dios, nos permite estar en un reposo continuo, hermano. De ahí no vamos a caer. No vamos a caer jamás. Nosotros tenemos un vínculo inseparable con Cristo. Pablo dice, por ejemplo, ahora, no mañana, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, no lo olvide. Pero no solamente agrega eso. Romanos 8.35 en adelante, usted lo sabe, el cántico que lo llamo yo, vamos allá. Vamos a Romanos capítulo 8. Para cualquier persona que por ahí se le cruce en el camino y le quiera enseñar que la salvación se pueda perder, cántele esto. Lo digo en sentido simbólico, se ríe ya el hermano. Cántele esto. Es un verdadero cántico a la seguridad eterna del creyente. Versículo 35, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta algunas cosas, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Son preguntas retóricas. Ninguna de esas cosas nos puede separar de Cristo. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Esto es seguridad eterna, hermano. Ni lo presente ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está hablando? Que estamos eternamente ligados a Cristo. Salvación segura, reposo seguro, la gracia que nos mantiene firmes, hermanos. Quiero que terminemos observando y alabando al Señor con una de las doxologías más bellas del Nuevo Testamento. Doxología significa palabras de adoración, ¿no? Judas, capítulo, no tiene capítulo, pero siempre yo lo digo para que se entienda, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Sin caída. Esto subráyelo en su corazón. Como decía un predicador, como acero ardiente, que nadie le pueda borrar eso. A aquel que es poderoso para guardaros sin caídas, note, no es usted que guarda su vida sin caída, es Él el que tiene el poder para guardarlo a usted y a mí sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.